¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a mi canal Rookie Misaki TV, un canal que está dedicado al entretenimiento y a llevarte noticias actualizadas del anime y manga. Soy Rookie y en esta ocasión les estaré presentando los animes para este verano 2020, empezando con el mes de julio. Así que te agradezco que te suscribas, compartas y le des like si te gusta el video y no te pierdas más de mis contenidos, así que comencemos. Monster Musume no Oishi-san. En la ciudad de Lion World, donde conviven monstruos y humanos, el Dr. Glenn dirige una clínica media ejemplar para chicas monstruosas. Este anime es una de las series ligeras de Yoshiro Horiguchi, cuya dirección es de Yoshiaki Iwasaki, y tras la adaptación de esta comedia romántica y fantasía está el estudio Arbor Animation. Giviate. En el año 2030 nos encontramos en Japón y un virus ha infectado a la humanidad por todo el mundo. Los infectados se convierten en monstruos que varían en base a la edad, género y la raza. El virus recibe el nombre de Kibia. En pleno desastre aparece un ninja y un samurái quienes han viajado desde la era Edo y se ven acompañados por un doctor que busca dar con una cura. Es así que comienza un peligroso viaje en que se verán atacados por los Kibias y por forajidos que buscan hacerse con los recursos de la gente. Lápiz Real Life. En este mundo paralelo, las idols no solo son cantantes ordinarias, también usan magia. Usan sus magias para derrotar a las bestias mágicas que aterrorizan a los seres humanos. Este anime estrenará el 4 de julio de 2020, siendo dirigido por el director Hiroyuki Hata, con el estudio de animación Yokohama Animation Lab. Doku Genta Exirus fue creada por Ryo Makitada y dirigida por el director Masato Jimbo. En un mundo al borde de un gran desastre que comenzó hace 5 años, existen héroes que con ayuda de un dispositivo llamado Exirus usan el poder del Echi, sí amigos, del Echi y erótico, para salvar el planeta de los monstruos libidinosos. Re:Zero 2. Veremos nuevamente la historia de Subaru y Emilia en esta nueva entrega de Karahashimeru Isekai Tsukatsu 2. Es el primer volumen del segundo arco, donde, liberándose de su bucle de muerte en la ciudad real, Subaru se despierta en una opulenta mansión, atendido por las criadas gemelas Ran y Rem. Después de sufrir lesiones terribles, fue llevado a la mansión del marqués Roswell, el patrocinador de Emilia. Las dos doncellas, junto con la joven bibliotecaria Beatriz, son las únicas protectoras de la mansión, pero sus días tranquilos y pacíficos terminan de manera violenta cuando comienza otro bucle de muerte. Subaru es el único que recuerda el tiempo que pasó con las personas que le importan, pero ¿podrá salvarlas? Se ha habido postergada en 2 ocasiones en el año, aunque su fecha todavía no ha sido anunciada con mucha certeza, pero está con la seguridad de que será en julio, tras lanzar ese video. Fire Force 2. Tras llegar a su fin la primera temporada hace unos meses atrás y estar rodeados de una pandemia mundial, ni el COVID hizo que cancelaran el estreno de esta segunda entrega. Hablamos de Enei no Shubutai 2, o conocido como Fire Force 2, que estará a cargo de David Productions, cuyo estreno se espera este próximo julio del 2020. Todavía no conocemos la fecha exacta, pero sabemos que además constará de otros 24 episodios. Decadence es una serie de anime original producida por el estudio Nud y dirigida por Yuzuru Tachikawa. Esta compañía también fue conocida por producir Saga of Tanya the Evil. Se dice también que el 8 de julio de este año podemos disfrutar de su emisión, pero no es muy seguro, lo cual no puse la fecha en el detallado, pero no perdamos la esperanza y estemos pendientes de las fechas que les mencioné. La compañía no ha dicho nada hasta el momento del argumento, por lo cual se puede intuir en el tráiler que la ficción se basa en un futuro posapocalíptico, bajo una estética steampunk, recordándonos a Dick Grayman y a otros similares. No Goings Life 2. Yusinoi es un obtener, alguien cuyo cuerpo es modificado para mejorar sus habilidades físicas. Lo único malo es que no tiene recuerdos de su vida pasada, por una extraña y muy poco convencional intervención que se hizo en la cabeza tras convertirla en un revólver.
Un día se encuentra con un tipo misterioso que también es extende, que es perseguido por la agencia de seguridad por secuestrar a un niño. Yuzu decide entonces ganarse la vida investigando casos relacionados con los extende en la ciudad, asistido por Mary, una inteligente chica a la que ha decidido también proteger. Cabe destacar que el director de este increíble anime es Naoyuki Itou, director de Baki the Grappler, Dragon Ball Z Resurrections y Overlord. El estudio de animación es Madhouse y está basado en el manga de Tatsuku Karasuma. Ochikobori Fruit Tart. Para esta adaptación, Keiichiro Kawaguchi, que ha sido director de escena de Gaiko-chan, Please Tell Me, Million Doll, Island, se encargará de la dirección y de los guiones con la colaboración de Tatsuya Takahashi. En la historia conoceremos a Ino Sakura y su sueño de ser idol, lo cual la llevará a formar un pequeño grupo llamado Fruit Tart junto a sus amigas, abriéndose camino poco a poco para cumplir sus sueños. Y mientras lo hacen, también deberán evitar el derribo de la residencia en la que viven. Sword Art Online Alicization War of Underworld Part 2, o bien conocido como SAO. La compañía ha declarado oficialmente julio como el mes de estreno de la segunda parte de War of Underworld el 11 de julio de 2020. Así que chicos, estén pendientes, sabremos si al fin Kirito despierta y se levanta de esa silla de ruedas y salva nuevamente al mundo, o veremos otros nuevos personajes, o quizás surjan nuevos cambios en el mundo de Alice. ¿Qué pasará, chicos? Bueno, veamos el estreno de este nuevo anime de Sword Art Online. The Good of High School. Fue creado por Park Joon-hye y el director del anime es Park Sung-ho, siendo el estudio MAPPA, y está licenciado por Crunchyroll. Este es un nuevo anime de peleas que sin duda dará que hablar este verano. Nuestro protagonista principal es Jin Mo-ri, un artista marcial de 17 años que vive en Corea del Sur. Esta historia sigue a nuestro estudiante de secundaria y a sus amigos mientras compite en un torneo épico, tomando prestado el poder de los mismos dioses, con la promesa que el ganador podrá tener cualquier cosa del mundo. Te agradezco por haberte quedado hasta el final y te animo a que sigas viendo más de mis próximos contenidos. Hasta la próxima, chicos.